Bien, Agus, ahora te contesto. Bien, vamos a ir con las dudas que me han estado preguntando. Como les dije, algunas las vamos a ver desde el Power y otras las vamos a ver con un ejercicio práctico, con un problema de genética, básicamente. Lo primero que me preguntaron es sobre el tema de la expresividad y la penetrancia. A ver, y esto está relacionado un poco con lo que vos, Agus, me preguntaste respecto al ambiente. Cuando nosotros explicamos genética, siempre es como que tenemos esa idea de que lo que está en el genotipo lo va a expresar el fenotipo. La realidad es que no es así. La realidad es que el ambiente ejerce una influencia importante en los genes. Entonces, nuestro fenotipo, lo que vemos externamente, es una mezcla de los genes con el ambiente. O sea, no es que todo nuestro genotipo está en el fenotipo. Hay una interacción con el ambiente. Por ejemplo, como les hemos puesto en estos ejemplos, el medio ambiente puede influir en la forma de una hoja, en los colores de un animal, en las partes de un animal, más oscuras, más claras. Es decir, genéticamente, el genotipo es el mismo, pero hay algo que está haciendo que el fenotipo varíe. Ese algo es el medio ambiente. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que exista lo que se llama expresividad y penetrancia. ¿Por qué? Porque claramente no siempre todo lo que está en el genotipo yo lo voy a ver en el fenotipo reflejado. Entonces, ahí surge esta idea, al haber esta interacción del ambiente y al haber otros factores que todavía no se descubren, chicos. De hecho, si ustedes leen el apunte, van a ver que hay una parte que dice, hay otros factores que influyen que todavía no han sido descubiertos. Es el ambiente y otros factores más que todavía se están estudiando. Entonces, debido a esto, surge esto de la expresividad y la penetrancia. ¿Qué significa esto? La expresividad es, yo tengo un genotipo determinado. Bueno, ¿cuánto de ese genotipo veo en el fenotipo del individuo? Por ejemplo, ustedes tenían el ejemplo de las alas de las moscas, ¿sí? Yo tengo genes que son los mismos en las moscas. Ahora, cuando veo las moscas, no son iguales fenotípicamente. Sus balancines, que son un par de alas que tienen, no son iguales. A veces son más largos, a veces son más cortos, a veces más finitos. Quiere decir que por más que todas tenían el mismo genotipo, fenotípicamente no pasó lo mismo, porque si no tendrían que haber sido todas iguales. En este caso hubo una influencia de la temperatura. Entonces, ¿qué me hizo eso? Que la expresividad no fuera de toda la población. ¿Qué quiere decir? Que no toda la población tuviera el mismo tipo de alas, sino que fuera una expresividad variable. ¿Por qué? Porque algunas tienen alas más largas, otras tienen alas más cortitas, otras tienen alas... ¿Saben dónde pasa también esto? Los perros Beagle, ¿vieron las manchas de los perros Beagle? ¿Alguno sabe cuál es el perro Beagle? Que tiene manchas marrones, negras, no sé si alguno tiene un perro Beagle. Las manchas es un ejemplo de expresividad variable. Todos tienen los mismos genes, pero si ustedes ven los perros Beagle no son todos iguales, porque la expresividad es variable. Algunos tienen más manchas, otros tienen menos manchas, otro la mancha es más marrón, otro más negra. Entonces, genotípicamente las moscas también son iguales, pero cuando yo veo en el fenotipo, no todos expresan ese mismo genotipo, sino que hay una variación. Entonces, es una expresividad variable. Si toda la población manifestara exactamente lo mismo, sería una expresividad reducida. Es decir, toda la población es igual. Todos tienen exactamente el mismo fenotipo respecto al genotipo. ¿Cuál es la diferencia con la penetrancia? En ese caso, yo lo que miro es, en una población, agarro y digo, bueno, por ejemplo, 10 pollitos. Digo, bueno, a ver, todos tienen en su genotipo que tener plumas. Agarro los 10 pollitos y digo, a ver, ¿cuántos tienen plumas? Y veo que hay 7 que tienen plumas nada más. Entonces digo, ah, algo pasó. Hay una proporción de individuos que tienen el fenotipo esperado y otros que no. Hay 7 que tienen, esperen que hay alguien que quiere entrar, hay 7 que tienen las plumas y hay 3 que no. Entonces,
En ese caso se llama penetrancia incompleta. De toda la población, algunos tuvieron el fenotipo que yo quería, que eran las plumas, y otros no. Entonces a eso se le llama penetrancia incompleta. Si yo miro los 10 pollitos y los 10 hubieran tenido plumas, digo, ah, todos tienen el fenotipo que yo espero por su genotipo. Entonces es una penetrancia completa. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entendió? ¿Que me lo habían preguntado? Ay, Lugos me lo habías preguntado. Bien, buenísimo. A ver, lo del tema de el tema de codominancia y de alelos múltiples lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Vamos con, bueno, lo de interacción con el medio AUS creo que te lo respondí respecto a cómo es la interacción con el medio ambiente. El ambiente básicamente modifica principalmente el fenotipo, es decir, al interactuar con los genes hace que se modifique el fenotipo. Por ejemplo, que las moscas tengan alas distintas, o que los gatos, los conejos tengan colores distintos, o que las hojas tengan forma distinta. ¿Sí? Hay una influencia del medio ambiente, de la temperatura, en el genotipo, entonces hace que el fenotipo no sea el mismo. Por eso esta idea cuadrada de decir todo lo que está en el genotipo lo veo en el fenotipo, y no siempre es así, porque hay una interacción del ambiente. ¿Sí? Bien, me voy a lo que me preguntaron de epistasia. Miren, ¿qué es esto? Esperen que me voy para atrás, así se los explico. Mendel, piensen que todo lo que han visto acá son excepciones a la ley de Mendel. ¿Por qué? Sí, porque Mendel decía, por ejemplo, que cada gen tenía 2 alelos que lo codificaban. Bueno, acá me encuentro con alelos múltiples, es decir, que hay características que no dependen de 2 alelos, sino de 3, de 4. O sea que ya es una excepción. Mendel también decía en sus leyes que para cada característica existe un gen. Un gen, color de semilla. Un gen, forma de la semilla. Otro gen, no sé, color de la flor. Siempre el gen o un gen me determinaba una característica. La realidad es que a veces pasa y a veces no. Lo más normal es que interactúen genes para una característica determinada. Es decir, que no sea un gen el que determina una característica, sino que interactúen genes para una característica en particular. Cuando interactúan los genes, pueden pasar distintas cosas. Una de las cosas que puede pasar cuando interactúan los genes es que aparezca un fenotipo nuevo. Cuando interactúa el gen este con el gen este, aparece un fenotipo nuevo. ¿Qué es lo que pasa con las crestas de las gallinas? Es decir, hay 2 genes que son el gen que me da la cresta en roseta y el gen que me da la cresta en guisante. Cuando ambos interactúan juntos, con al menos un dominante, aparece un tipo de cresta distinta que se llama cresta nuez. Entonces, en este caso, los 2 genes interactuaron y me dieron un fenotipo distinto. Entonces, eso hace que en la aparición de un nuevo fenotipo, yo tenga 4 fenotipos posibles. Fíjense, puedo tener cresta en roseta, cresta en guisante, cresta simple, si los 2 genes están en su forma recesiva, o si los 2 están al menos con un alelo dominante, cresta nuez. Entonces, fíjense que en este caso se respetan las proporciones de Mendel, pero no es lo que dijo Mendel. ¿Por qué? Porque Mendel, cuando habló de su segunda ley, nunca dijo que apareció un nuevo fenotipo. Entonces, fíjense que acá respeto el 9331, pero fíjense que en este caso hay la aparición de un fenotipo nuevo, que es el cresta nuez. Entonces, una de las cosas que puede pasar cuando interactúan los genes es que aparezca un nuevo fenotipo. La segunda cosa que puede pasar cuando 2 genes interactúan es que se produzca lo que se llama la epistasis, que es lo que me estaban preguntando, que es el enmascaramiento de los genes. ¿Qué significa esto? En este caso los genes no me generan un fenotipo distinto, sino que yo dentro de esto tengo lo que se llama un enmascaramiento. Puede que un gen enmascare al otro y el primero al segundo, es decir, que sea recíproco, o que no pase. Entonces, dentro de la epistasis tenemos lo que se llama los genes complementarios. Fíjense que acá yo tengo 2 genes distintos que están codificando, por ejemplo, para el color de la flor.
¿Qué tiene de particularidad el complementario o los genes complementarios? Que yo necesito al menos un dominante de cada uno para que se exprese la característica que quiero. ¿Qué quiere decir? No es como lo que vimos recién de la aparición de un nuevo fenotipo que tenía cresta roseta, cresta guisante, si estaban los dos juntos, cresta nuez. Bueno, acá no pasa eso. Acá lo que tengo es lo siguiente, miren. Fíjense, tengo el alelo P y el alelo C, que son dos genes distintos, pero que están codificando para el color de la flor. Cuando los dos están presentes con al menos un alelo dominante, la flor es púrpura. Ahora, si está uno solo dominante o el otro, son blancas. No es como lo que vimos con la gallina recién, que si había uno dominante era roseta, si estaba el otro dominante era guisante y si estaban los dos juntos era nuez. No, acá no pasa lo mismo, porque justamente hay una complementariedad. Necesito los dos alelos de los genes dominantes para tener la característica que quiero. En este caso, flor púrpura. Entonces, fíjense que si yo tengo el dominante de un gen o el dominante del otro, la característica es la misma, son blancas. La única manera de tener el color púrpura es que tenga al menos un dominante de cada gen. Entonces acá solo tengo dos fenotipos probables, cuando están los dos alelos o cuando no. En este caso, o púrpura o blanco. Entonces, esto, los genes, A depende de B y B depende de A. Los dos genes dependen de los dos. Necesito al menos un dominante de cada gen para que esté la característica que quiero. Pero solo tengo dos fenotipos posibles. ¿Qué pasa en los genes suplementarios? También es un ejemplo de epistasis, también hay dos genes interactuando entre sí, pero hay una diferencia. Un gen es independiente y el otro depende del primero. En conclusión, un gen es independiente y el otro es dependiente. Entonces, A, supongamos, gen A, es independiente y B depende de A. Entonces necesito sí o sí a A, porque si A no está, nada. Por ejemplo, es el ejemplo del color de los cobayos. El gen A codifica para la presencia de melanina. La melanina es el pigmento que le da color al pelo, a la piel, a los ojos. En el caso del cobayo, al pelo. Entonces, el gen A es el que hace que el cobayo produzca melanina. Y el gen B es el que le da la tonalidad al pigmento. ¿Se entiende? Es decir, que hace que sea más oscuro, más claro. Ahora, el gen A es independiente del gen B. B sí depende de A. ¿Por qué? Porque si yo tengo el gen B, que es el que le da la tonalidad, pero no tengo ¿a qué le voy a dar tonalidad si no hay pigmento? Entonces, sí o sí, necesito a A presente para que B pueda dar tonalidad. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando yo tengo al menos un dominante de cada gen, el cobayo es negro. Cuando A está presente como homocigota dominante o como heterocigota, pero B es recesivo, tengo melanina. El cobayo es pardo. Ahora, si B está presente en heterocigota o en homocigota dominante, pero A no está, el cobayo es albino, es blanco. ¿Por qué? Porque ¿a qué le voy a dar tonalidad si no tengo melanina? Entonces, en este caso, B, que es el que le da tonalidad, depende de A, que es el que produce la melanina. Entonces, fíjense acá que tengo tres fenotipos distintos, negro, albino, blanco. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien, me alegro. Bien. Vamos entonces con algunas características. Vamos a hacer algunos ejemplos, ahora sí para los que me preguntaron alelos múltiples, codominancia, vamos a hacer algunos ejemplos para que practiquemos, ¿sí? Miren, esperen que les voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir a la práctica. Ahora arrancamos con lo que me han ido preguntando. Esperen que ahí se va a compartir la pantalla. Y arrancamos. Bien, miren. Vamos a arrancar entonces con algunas de las dudas que me han ido diciendo.
Por ejemplo, lo primero que me preguntaron fue el tema de los alelos múltiples. El tema de los alelos múltiples, ¿por qué es una excepción a Mendel? Por lo que acabamos de decir. Mendel había dicho que para cada gen tengo dos alternativas, que es el alelo dominante y el alelo recesivo, nada más. No es así. Hay características que sí es verdad, tienen dos alternativas, pero hay características que no. El ejemplo que ustedes tienen es el de los tipos de conejo. Puntualmente el pelaje de los conejos, ¿sí? Donde les dice que hay 4 alelos que me codifican para el pelaje. El alelo que se llama salvaje, que domina sobre el alelo que se llama chinchilla, que domina sobre el alelo que se llama himalayo, y domina sobre el alelo que se llama albino. Entonces, fíjense, una característica ya no son 2 alelos, son 4 distintos. Por eso se llama alelos múltiples. Ahora, esto tiene una particularidad que es, como les dije recién, que esta característica domina sobre esta domina sobre esta, y esta domina sobre esta. Entonces, acá tengo salvaje, chinchilla, himalayo, albino. O sea que la única posibilidad que yo tengo, por ejemplo, de ser albino, es ser así. Porque es la característica más recesiva de todas. Ahora, por ejemplo, si yo digo que quiero ser chinchilla, que quiero obtener un conejo chinchilla, con pelaje de tipo chinchilla, no tengo una sola opción. ¿Cómo puede ser ese conejo para ser chinchilla? ¿Cómo podría ser su genotipo? A ver, ¿cómo podría ser para ser de tipo chinchilla? Podría ser que los dos alelos sean chinchilla, pero también podría ser que sea un alelo chinchilla y que el otro alelo sea himalayo. Y vos me vas a decir, no, Dani, pero está mal. No, porque recuerden que el chinchilla domina sobre el himalayo. O también podría ser que sea uno chinchilla y el otro albino. ¿Por qué? Porque también el chinchilla domina sobre el albino. Entonces, de cualquiera de estas 3 maneras, yo voy a tener un conejo de tipo chinchilla. Bueno, supongamos que yo les pido hacer una cruza de un conejo albino con un conejo de tipo chinchilla. ¿Con qué tipo de chinchilla quieren que lo crucemos? ¿Con cuál chinchilla? ¿Con qué genotipo? Ahí está el albino. ¿Con cuál de estos 3 chinchillas quieren que lo crucemos? ¿Con el segundo, con el primero, con el tercero? ¿Con cuál tipo de genotipo de chinchilla quieren que lo crucemos? Con el segundo. Bueno, entonces sería un alelo chinchilla, un alelo himalayo. Hago la cruza. Fíjense que es una cruza monohíbrida, chicos. Es decir, me va a quedar C, CH, ¿sí? Acá me va a quedar C, CH. Acá me va a quedar C, H. Y acá me va a quedar C, H. Bueno, entonces ahora ustedes díganme, por ejemplo, estos conejos que tienen acá. ¿Qué tipo de pelo tienen? Chinchilla. Muy bien, chinchilla, porque el chinchilla domina sobre el albino. ¿Y esto que tengo acá? ¿Qué tipo? Himalayo. Muy bien, entonces voy a tener 50% de conejos chinchilla, 50% de conejos himalayas. Esto es un ejemplo de alelos múltiples, ¿sí? Otro ejemplo de alelos múltiples que tienen es el ejemplo de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son 4. El grupo A, el grupo B, el grupo AB, que encima, además de ser alelos múltiples, es una codominancia, y el grupo 0. Estos son los 4 tipos de fenotipos de los grupos sanguíneos. ¿Sí? Ahora, si yo me voy a los genotipos de los grupos sanguíneos, el grupo A y el grupo B
tienen dos genotipos posibles. El grupo A puede ser homocigota o el grupo A puede ser heterocigota. Y sin embargo será, porque A domina sobre O. El B pasa lo mismo. Puede ser genotipo BB o genotipo BO o B0. El AB es una codominancia, chicos. ¿Qué quiere decir? Que los dos alelos dominan. Entonces, el único genotipo posible que tienen es el AB. Y el 0, o que es el recesivo, es 0, 0. Entonces, ¿qué es importante que sepamos acá, más allá de hacer una cruza? Y, por ejemplo, ya lo van a ver más adelante también, pero, por ejemplo, el 0 es dador universal, es decir, le da a todos los grupos. El AB, perdón, es receptor universal. Entonces, AB puede recibir de cualquiera. El A solo puede recibir de A y de 0. Y el B puede recibir de B y de 0. Entonces, estos son los grupos sanguíneos que existen. ¿Cómo haríamos una cruza solo de grupos sanguíneos? Bueno, ¿qué quieren que crucemos? A ver, ¿qué les gustaría que crucemos? ¿Quién con quién? A ver cómo sale la descendencia. Por ejemplo, podríamos cruzar un individuo A heterocigota con un individuo B heterocigota. Si yo les digo A o B, les tengo que aclarar qué genotipo, porque puede ser B homocigota dominante o B heterocigota y con el halo. Hago la cruza, me va a quedar AB, me va a quedar B, me va a quedar A, y así. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo son los fenotipos de esta descendencia? ¿Qué porcentaje tengo de tener cada grupo? A ver. 25%. 25 AB, 25 grupo A, 25 grupo B, 25 grupo 0. Esas son las 4 probabilidades o posibilidades de mi descendencia. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Otra cosa que me interesa que veamos, que también la vimos en el video, es el tema de la dominancia incompleta. ¿Qué es esto? Miren. ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos a ver la primera ley de Mendel y dijimos, por ejemplo, bueno, cruzo una flor roja, homocigota dominante, con una flor blanca, que es homocigota recesiva, hago la cruza, no tiene mucha dificultad esta cruza, fíjense, hago un panet, me queda así. Entonces, bueno, cruzo los alelos, es decir, coloco los alelos acá, y me queda todo heterocigota. Ahora, si esto cumpliera la primer ley de Mendel, ¿cómo sería toda la descendencia? ¿De qué color sería? ¿Qué color tendrían las flores? ¿Qué color tendrían? Esto es una flor roja y esto es una flor blanca. Si esto cumpliera... Rojas. Sería perfecto, 100% heterocigotas, 100% rojas. Ahora, si esto, yo les digo, no, chicos, responde a una dominancia incompleta, ¿cómo quedaría toda la descendencia? ¿Cómo quedaría? Rosa. Muy bien. Es decir, si esto fuera una dominancia incompleta, en la dominancia incompleta se produce la mezcla de los dos fenotipos. Es un fenotipo intermedio entre los dos fenotipos de los padres. Entonces, entre rojo y blanco, la mezcla es rosa. Si hubiera sido azul y blanco, hubiera sido celeste. Entonces, todas las flores
hubieran salido rosadas. Porque la diferencia justamente en la dominancia incompleta está en los heterocigotas. Por eso es una excepción a la ley de Mendel. Porque si esto hubiera respondido a la ley de Mendel, todas las flores hubieran salido rojas. Ahora, supongamos que les digo yo, no chicos, esto es un ejemplo de codominancia. ¿Cuál es la diferencia entre la dominancia incompleta y la codominancia? ¿Qué dicen? Que la codominancia se expresa en ambos alelos. En la codominancia se expresan ambos alelos. Perfecto. ¿Qué quiere decir que se expresen ambos alelos? Que cuando yo le vea el fenotipo a esa persona, tengo que ver ambas características. No es como en la dominancia incompleta, que es una mezcla de los fenotipos. Entonces les hago una pregunta, volviendo al mismo ejemplo. Si esto fuera una codominancia, ¿cómo serían esas flores? Rojas y blancas. Exacto, rojas con partecitas blancas o blancas con partecitas rojas, porque en la codominancia expreso ambas características a la vez. En la dominancia incompleta es una mezcla de los dos fenotipos de los padres. Entonces no es que se expresan los dos, sino que es una mezcla. En cambio, en la codominancia expreso ambas características a la vez. ¿Se entiende la diferencia entre la codominancia y la dominancia incompleta? Sí. 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 Bien, perfecto. Bien, entonces, esto es importante que lo entiendan entre codominancia y dominancia incompleta, porque particularmente la diferencia está en los heterocigotas, ¿sí? Es decir, si yo a esto le analizo el genotipo, les voy a decir en todos, sea la ley de Mendel, sea una dominancia incompleta o sea una codominancia, les voy a decir 100% heterocigota. O sea, lo que cambia es el fenotipo de los heterocigotas. Que si fuera Mendel yo lo vería rojo, si fuera una dominancia incompleta lo vería rosado, y si fuera una codominancia lo vería rojo con pintitas blancas o al revés. ¿Se entendió? Sí, Dan. Perfecto, bien. ¿Qué otra duda ha quedado de lo que hemos visto? O de lo que han visto en el video, porque hemos visto ya alelos múltiples, codominancia, dominancia incompleta. ¿Qué otra duda más tienen? Que me quieran preguntar. ¿Algo que haya surgido, alguna duda? Dani, Dime. en este ejemplo que diste de la planta, ¿qué hubiera Sí. pasado de dominancia incompleta, digo? Sí, Si se hubieran cruzado por ejemplo, una homocigota dominante y una heterocigota. bueno, fíjate, si se hubiera cruzado una homocigota dominante con una heterocigota, hubieras cruzado una flor roja con una flor rosada. Entonces, si hacemos el panet, que hubiera quedado de la siguiente manera. Hubiera quedado. Ubicamos los alelos. Acá nos queda así. Y acá nos hubiera quedado así. Acá nos hubiera quedado así. Acá nos hubiera quedado así. Y acá nos hubiera quedado así. Entonces, ¿qué porcentaje quedaría de cada una? Estamos hablando de una dominancia incompleta, que es lo que me preguntaron. ¿Cómo sería la descendencia, el fenotipo? ¿Cómo sería? 50% rojo y 50% rosado. Exactamente, tendría 50% rojas y 50% rosadas. ¿Se entiende? O sea, Dani, que en este caso el rosado solo se presentaría en los heterocigotos. Claro, porque justamente en la dominancia incompleta la diferencia está en el heterocigota, porque es la mezcla del alelo dominante y el alelo recesivo. Entonces por eso la diferencia se presenta ahí. Y lo mismo la codominancia. Si esto fuera una codominancia pasaría lo mismo. Esto seguiría siendo rojo
Y esto seguiría siendo rojo con pintitas blancas o al revés, porque las diferencias están en los heterocigotas porque tienen un alelo de cada uno, un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces la diferencia está en los heterocigotas. Che, no entendí bien. Gracias. De nada. ¿Qué otra duda más hay? Cuéntenme de lo que hemos visto. En los comentarios una chica dejó una duda. Ahí voy. Perdón. Es que como estoy con la pantalla no puedo ver el Meet. Herencia poligénica, Lagus me dice. Herencia poligénica es la mayoría de las veces. A ver, ¿qué significa herencia poligénica? Y lo podemos diferenciar de la pleiotropía. En la herencia poligénica, yo tengo una característica que depende de más de un gen. Por ejemplo, nuestro color de piel no depende de un solo gen. Nuestra altura, nuestro peso, depende de muchos genes. Entonces, es una característica, nuestro color de ojo, que depende de genes distintos. Por lo tanto, también es una excepción a Mendel, porque Mendel decía una característica, un gen. Y acá yo te estoy diciendo una característica, distintos genes que codifican para lo mismo. La pleiotropía es al revés. Es un gen que me determina características distintas. Por ejemplo, es lo que les conté del pelo de los gatos, que el color de pelo blanco, los ojos azules y la sordera es todo causado por un solo gen. Entonces tengo un gen que me codifica 3 características distintas. En el humano, por ejemplo, se da en el albinismo. El albinismo tiene la particularidad de que las personas que son albinas tienen piel blanca, pelo blanco, ojos claros, y las 3 características son causadas por un gen. Entonces es un ejemplo también de pleiotropía. ¿Se entiende la diferencia? ¿O no? Sí. Bien. Sí. Vos me preguntaste sobre el pelaje de los conejos. Bien. Respecto al pelaje de los conejos, espérenme un minuto. En el pelaje de los conejos es, ¿de los cobayos o de los conejos? Porque de los conejos hicimos, que es el caso de los alelos múltiples. ¿Me estás hablando de los cobayos? ¿Un genes complementarios? Porque de alelos múltiples hicimos un ejemplo, entonces no sé a qué te estás refiriendo. No, sí, ahí está la DAI. Porque acuérdense que el ejemplo de los conejos es el de los alelos múltiples que hicimos recién. El de los cobayos es el ejemplo de genes complementarios. No sé si te estás refiriendo a eso, Dai. Bueno, miren, igual lo explico, no hay problema. Fíjense, en el caso de los genes complementarios, acuérdense, ¿saben un ejemplo de genes complementarios que también es muy común? Ahí les comparto pantalla porque tuve que cerrar porque estaba todo rayado y no iban a entender nada. Un caso de genes complementarios es el ejemplo de la sordera, la sordomudez congénita. Acuérdense que en los genes complementarios son 2 genes que yo necesito, los 2, para lograr una característica determinada. ¿Qué quiere decir? Les doy un ejemplo. En las personas, el gen A me permite, por ejemplo, una normalidad en lo que es el aparato auditivo externo. Y el gen B me permite o me regula la conducción nerviosa de la audición. Entonces, yo necesito los 2 genes para expresar la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me falta un gen o me falta el otro, soy sordomudo. Ya sea porque tengo una alteración a nivel estructural o porque tengo una alteración a nivel conducción nerviosa. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene este genotipo así es una persona normal, no presenta sordomudez congénita. Lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene este genotipo así, no presenta sordomudez congénita. Lo mismo si tengo una dominante y la otra heterocigota, o al revés.
tengo esta heterocigota y esta dominante. ¿Por qué? Porque como tengo al menos un dominante de cada gen, soy una persona normal. Es decir, no tengo sordomudez. Ahora, cualquiera de las otras variaciones, si a mí me falta al menos un alelo de cada gen, esa persona va a ser sordomuda. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían cruzar, no sé, dos personas que sean así, es decir, que sean normales, heterocigotas, o podrían cruzar, no sé, una persona que es heterocigota para ambos genes con una persona que es homocigota recesiva para ambos genes. Entonces, por ejemplo, esta persona es una persona normal y esta persona es sordomuda. Entonces, ¿ustedes qué tendrán que hacer? Lo que vienen haciendo con las dihíbridas, chicos. Lo mismo que vienen haciendo con las dihíbridas, solo que el análisis va a ser distinto, es decir, van a tener que hacer el PANET de 16, van a tener que obtener las gametas, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, vamos a poder achicar, porque como hay uno que se va a repetir, lo vamos a poder achicar. Entonces, fíjense, hacemos el PANET, pero la realidad es que, ¿cómo van a ser todas las gametas de este? ¿Cómo van a ser todas las gametas de este? Recesivas puede ser. Iguales, es decir, todas sus gametas van a ser así, van a ser AB, 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 AB. Va a ser todo igual. En este caso no, en este caso voy a tener una gameta que es así, una gameta que es así, una gameta que es así, y una gameta que es así. ¿Qué puedo hacer, chicos? Como todo esto igual, es igual, yo lo que puedo hacer es simplificar en los cuadros y hacer así. Como todo esto me va a quedar igual, porque estas cuatro gametas son iguales, puedo directamente hacer una sola línea. Entonces decir, bueno, por ejemplo, acá me va a quedar heterocigota, y este también me queda heterocigota, acá me queda heterocigota A, y me queda recesivo el B, acá me queda los dos recesivos y este heterocigota, y acá me queda así. Fíjense una cosa, como yo estoy hablando de genes complementarios, tengo que tener al menos un dominante de cada uno para presentar la característica, en este caso, normal. Entonces les hago un problema, les hago una pregunta. ¿Esta persona es normal o tiene sordomudez? Normal. 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 ¿Esta persona que está acá es normal o tiene sordomudez? Sordomudo. Tiene sordomudos. Muy bien. ¿Esta persona que está acá es normal o tiene sordomudez? También tiene. También tiene. ¿Y esta persona que está acá? También. También. Entonces fíjense que tengo una proporción 3:1. Tengo una proporción de ser casi 75% sordomudo y 25% normal. ¿Por qué? Porque como estoy hablando de genes complementarios, tengo que tener al menos un dominante de cada gen para ser normal. ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Ahora les voy a mandar al grupo qué ejercicios pueden hacer para mañana, pero vamos a mañana terminar.